¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Continuamos con el ciclo de charlas junto a la Federación de Rugby de Chile y Rugby Chile. En esta oportunidad tenemos a Martín Domínguez, parte del staff de Chile Rugby, de CERNA, y vamos a estar hablando de ciencias del deporte y utilización del GPS. Martín, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos, Carlos? Hola, Dalibor, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Dario, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bueno. Bien, Carlos, hola Martín, gusto en saludarlo y bueno, vamos ya para la cuarta charla, muy contento con los resultados, con los comentarios de la gente y bueno, esperar que hoy día tenemos alguna sorpresa, algunas innovaciones en la charla de Martín para poder ir tratando de cumplir el objetivo de estas charlas que son poder llegar a la gente, a los clubes y poder transmitir toda la experiencia que hemos estado viviendo tanto en la federación como con Selknam. Como siempre, invitamos desde ya, ¿cierto?, a toda la gente que esté atenta a la charla. Se van a estar respondiendo todas las preguntas posibles dentro de lo que tenemos como tiempo. Así que la invitación también es que aprovechemos y saquemos el jugo también a Martín en ese sentido, a nivel de ciencias del deporte y la utilización del GPS, que también ahí nos va a comentar varios detallitos bien interesantes, Martín, de cómo se está trabajando tanto en Chile Rugby como en la franquicia CERNA. Exactamente. Antes que nada, Carlos, Dalibor, agradecerles por este espacio. Sí, creo que hacen mucho más o menos para todo el mundo esta cuarentena que se está poniendo cada vez más intensa y ayuda mucho a lidiar con la misma. Así que cumplen un gran rol en la sociedad. Muchas gracias. Así es. Bueno, presentemos un poco a Martín, como siempre en esta parte inicial queremos que la gente conozca a nuestro staff, quiénes son, de dónde vienen. Cuéntanos un poquito, Martín, oriundo de Mendoza, basquetbolista de inicio, de corazón o de deporte madre, como llamo yo, de deporte de formación. Y generalmente ha estado, después de haber practicado deporte, has pasado por varios deportes colectivos, el fútbol, el hockey, el rugby. Cuéntanos un poquito tu historia antes de llegar a Chile. Bueno, como bien dijiste, soy acá cerquita, mendocino, así que bastante vecinos de Santiago, cosa que siempre nos ha gustado mucho. Como deporte hice muchos años básquet, tuve que dejar por una lesión en la rodilla y después nunca pude llegar al ritmo, ya esas edades, viste, que se despegan y es difícil alcanzar. Y bueno, a nivel laboral he estado siempre muy relacionado a deportes colectivos, desde el hockey sobre césped, desde, fútbol profesional, que estuve muchos años metidos, y por supuesto el rugby, así que me gusta mucho más este tipo de deportes. Si bien también he trabajado en deportes individuales, pero siempre mi corazoncito va hacia donde hay más gente. La colectividad. Oye, sí, Martín, señor. Estuviste ahí con la experiencia del paso del fútbol en Godoy Cruz, con paso con Copa Libertadores, también estuve viendo, enterándome por ahí. Sí, fue muy intenso, fue muy divertido, pero bueno, por supuesto el aprendizaje que uno va generando con todas estas competencias, de por ahí tener tres partidos en una semana, con viajes, te va formando y vas aprendiendo cosas que a veces no salen en los libros. Esa formación es importantísima. Por supuesto. Oye, ya llevas un tiempo en Chile porque también eres parte del staff de Country Club también de hace unos años. Sí, llegué a principios de enero del 2019 a trabajar
de Mendoza directamente a Viña del Mar. Estuve trabajando con el Seven, ¿sí? En el torneo de Viña, el Seven que se salió campeón. Así que arranqué bien, ¿eh? Bien, Y después de ahí empecé con el country, que tuvimos un año muy positivo, muy intenso también. Así que dale 1 año y 3 meses aproximadamente. perfecto. Dale. Oye, Martín, cuéntanos un poco esto bueno, un poco tu currículum, ya 4 deportes colectivos. ¿Qué riqueza te va dando como profe para tu actual rol hoy día en Segnam y los seleccionados? Los que somos profe de educación física siempre decimos que de cada deporte se puede sacar algo muy bueno para extrapolar al deporte en el que uno está. Por supuesto, yo soy creído que el multideporte en nuestra propia actividad siempre es positivo, siempre va a generar algún trabajo motriz positivo. Sin ir más lejos, hoy por hoy en el country trabajamos mucho rondos de fútbol, ¿sí? Como activación a modo de someter a los chicos a experiencias motrices diferentes. Y bueno, respecto a mi pasado por otros deportes, como te dije recién, siempre me llamó la atención el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, siempre lo vi como mucho más rico. Si bien hay cosas que se comparten, ¿sí? Que quieras o no son similares, pero cada deporte tiene su especialidad, su cosita que lo distingue, ¿sí? Y que es algo que me llevó también a enamorarme mucho del rugby, sinceramente. Cuéntanos un poquito, entremos ya a la parte central. Cuéntanos un poco ciencias del deporte, GPS, tecnología, un poco tú eres preparador físico por esencia, pero tu especialidad hoy día, tanto en la federación, en Segnam, es liderar todo lo que tenga que ver con las ciencias del deporte. ¿Por qué no le contamos un poquito a la gente? Después vamos a ir avanzando, pero ¿qué significa esto? ¿Qué es esto de las ciencias del deporte? Bien, mirá, Dalibor, creo que como preparador físico el aspecto de relacionarme un poco con la ciencia del deporte, ¿sí? Te ayuda a someterte sumamente a pleno en lo que necesitas saber de ese deporte, ¿sí? Saber hasta los mínimos detalles por ahí, desde aspectos fisiológicos, mecánicos, ¿sí? Y hasta otros aspectos que quizás van más relacionados a lo táctico. Lo que es la ciencia del deporte en sí se orienta, ¿sí? al estudio y a la comprensión propia del deporte, ¿sí? Por eso es un rol como muy, muy importante a la hora de cualquier staff, ¿no? Si me dejas, comparto unas diapositivas. Vamos. Compartamos ahí vía Zoom. Dale, acá. ¿Se ven bien? Perfecto. Perfecto. Bien. Como les decía, dentro de cualquier staff, creo que hoy por hoy el rol de la parte de Sports Science o del rol del profe o del cuerpo que trabaja sobre la ciencia del deporte es fundamental, ya que es una herramienta para todo el staff, ¿sí? Tanto para, por supuesto, el área física, el área técnica y el área médica, ¿sí? Comprendamos que toda la información que por ahí tenemos nosotros se la tenemos que bajar a gente, ¿sí? Que por ahí es la que toma la decisión. En este caso, por ejemplo, el head coach, Pablo, ¿sí? Nosotros tenemos que intentar bajarle esa info de manera simple, ¿sí? Para que le ayude a tomar algunas decisiones, ¿sí? Creo que es fundamental. Perfecto. Darle la mayor cantidad de información posible para que él pueda, en definitiva, tomar decisiones, ¿no? Cuéntanos un poco hablemos quizás partamos con lo tuyo, que es la preparación física con el control de las cargas. Oye, ahí voy a hacer una analogía, Martín, es como la base de datos del sistema, entonces. Está toda algo así, bueno. Muchos números en la cabeza. Sí, dentro del rol de que tenemos como Sports Science, basados mucho en evaluaciones físicas, quizás más analíticas a veces, ¿sí? Control de carga, y no quiero dejar de nombrar la investigación que creo que es muy importante para saber
con qué tipo de población trabajamos, ¿sí? Y para generar propios sistemas que realmente favorezcan a nuestra población sin tener que ir a buscar, copiar y pegar en otros sistemas, ¿sí? Eso quería aclararlo porque siempre está bueno favorecer a la investigación. Es muy importante eso que tú mencionáis, porque en definitiva, cuando hablamos del análisis o del estudio de la población, esto quiere decir que esto no es solo para el alto rendimiento, que hoy día toda la gente que nos está viendo, la gran mayoría tiene que ver con los clubes, con la realidad del rugby de base, como le llamamos nosotros. Por lo tanto, esto lo podemos traspasar al quehacer diario de los coaches o de los head coach de los clubes de provincia, del top 8, los clubes en desarrollo, etcétera, sí, sí, sí. ¿no? Sí, por supuesto, creo que hay algo positivo de todo esto, que todo lo que nosotros aprendemos sale de la práctica, ¿sí? Nuestra profesión tiene eso. Nosotros no es que creamos una teoría y lo bajamos a la práctica, sino que la teoría sale de la propia práctica. Y la realidad es que el porcentaje de equipos profesionales en el mundo, de cualquier sea el deporte, es mucho menor a un equipo amateur, ¿sí? Entonces hay muchísimas herramientas, ¿sí?, gratuitas o de muy, muy bajos costos, ¿sí?, que ayudan a este control de la carga, a saber de cómo están nuestros jugadores, ¿sí?, a cuidar a nuestros jugadores con pequeños detalles, a saber cómo sintieron el entrenamiento, y de esa forma, si ya que no tengo por ahí tecnología, poder acercarme más a ese pic de rendimiento que buscamos, ¿sí? Oye, Martín, cuéntanos un poco, vamos intercalando, porque hay algunas cosas, de repente yo todavía no logro llevar la dinámica con las preguntas, pero a veces nuestra gente va haciendo preguntas interesantes con esto, entonces bueno, linkearlo. Nos pregunta Alejandro Herrera, de cuando tú hablas de investigación, ¿a qué te refieres? ¿Al levantamiento de información para la realización de algunas publicaciones científicas? También. ¿O es levantar información para poder ver con qué población cliente es la que estamos trabajando? Es que ambas cosas van creo que un poco de la mano. Sin ir más lejos, en el 2019 trabajamos en conjunto con el preparador físico de All Boys y de Cops y acá el Country, justamente para ir generando algún tipo de investigación en el rugby chileno, ¿sí?, en el top 8, basado en GPS, y la verdad que salió tan bueno el trabajo que ahora estamos en una etapa de que quizás se realice una publicación. De todas formas, creo, Alejandro, que la investigación interna para saber qué grupo tenés es importantísimo, y eso te requiere de un tiempo de sentarse a analizar los datos que uno tiene, ¿sí? Entonces la investigación yo la utilizo para los dos campos, tanto para publicar, que quizás es distinto, es ya un poco más, un proceso más largo, pero también para poder saber dónde estamos con nuestra población. Cuéntanos un poquito del control de las cargas y el monitoreo diario de qué se trata esto. Bien, a ver, desde que comenzamos esta etapa con la franquicia, decidimos realmente profesionalizar lo máximo posible el área física, ¿sí? Y uno de los objetivos es justamente mantener o minimizar los riesgos de lesión, ¿sí? Entonces, sabíamos que el monitoreo de nuestros jugadores es importantísimo. Actualmente el monitoreo diario, ¿sí?, que hacemos en la franquicia o en Cóndores también, ¿sí?, lo dividimos como en dos partes, ¿sí?, una subjetiva y una completamente objetiva. La subjetiva, lo bueno que es económico y gratis, ¿sí? La objetiva sale un poquito más de dinero. Pero a partir de toda esta información, nosotros podemos ir sabiendo cómo se encuentra nuestro jugador para la práctica, ¿sí?, para la sesión, ¿sí?, si está bien, si hay alguna alerta en el cual nosotros tenemos que poner el ojo con el cuerpo médico, ¿sí? Y si no, si está todo el grupo para trabajar, ir para adelante. Pero importante entender que estas herramientas de monitoreo diario, volvemos a lo mismo, ¿sí?, es una ayuda para la toma de decisiones.
en este caso un poco más interdisciplinaria, pero toda esta herramienta tiene que tener un peso importante para la toma de decisiones, ¿sí? Perfecto. Hablemos un poco de los subjetivos. La observación de los coaches, eso tiene que ver con el qué percepción o como le llamo yo o algunos entrenadores, el termómetro que va teniendo cada entrenador del grupo y de sus jugadores, ¿no? Exactamente, en realidad son los que más tiempo pasan con los jugadores, ¿sí? Entonces, nosotros también como preparadores físicos desarrollamos, viste, por ahí ya conocemos tanto un jugador que por ahí nos podemos dar cuenta cuando el jugador está bajo, está alto, ¿sí? Entonces, la observación para mí es una herramienta fundamental. Yo la tengo un poco atrofiada, por eso tengo lentes, pero bueno. El wellness tiene que ver con un poco, es subjetivo, pero también pasa a ser objetivo porque, bueno, es subjetivo porque tiene que ver con la percepción del jugador, ¿sí? Sí. Pero al fin y al cabo te termina dando una herramienta dura de cómo está él. Expliquémosle un poco a la gente qué es lo que es el wellness. Creo que es importante primero, sí, creo que es importante comprender que todas las herramientas que utilizamos, ¿sí?, tienen una validación científica, ¿sí? Empecemos por ahí. Entonces tiene una correlación muy alta con lo que realmente pasa. En este caso, estas encuestas wellness, ¿sí?, o de well-being, ¿sí?, lo que hace es ir observando al jugador con un número, ¿sí?, cómo durmió, ¿sí?, si durmió bien, si durmió mal, si durmió, se despertó en la noche, ¿sí?, cosa que el sueño es una herramienta fundamental para la recuperación. Ver cómo está a nivel su fatiga, ¿sí?, a nivel fatiga. Ver cómo está de dolores musculares, en este caso ahí se llama DOMS, ¿sí? Ver un poco también su aspecto más psicológico en la parte del estrés y en la parte del estado de ánimo, ¿sí? Todas estas herramientas. Sí, también, pero eso ya lo llevamos más para el lado objetivo. Perfecto. Esto lo realizamos apenas el jugador llega a la federación, ¿sí? Entonces tenemos rápidamente algunos números en el cual nos indica su estado, ¿sí? ¿Esto podríamos llevarlo a la vida del club? Por supuesto, esto es, como te digo, es una herramienta sumamente validada científicamente, al igual que la percepción subjetiva del esfuerzo o escala de Borg o CR10. Todas estas herramientas están sumamente validadas y que tienen una alta relación con lo que sucede realmente en la percepción del sujeto. Martín. Esto quiere decir entonces que nosotros, o los entrenadores que nos siguen, los entrenadores del club, podrían realizar esta pequeña encuesta, o los mismos jugadores llenar esta encuesta de well-being martes y jueves cuando van llegando al club. O si tuviéramos una herramienta quizás en línea, como es la que tiene hoy día Segenham y Cóndores, los jugadores tan simples como desde una aplicación, por las mañanas podrían darle a conocer al staff la hora de sueño, su calidad de sueño, exactamente, el nivel de estrés, si está muy presionado o no muy presionado por el trabajo, etcétera, etcétera, cosa que le dé herramientas tanto al preparador físico como al head coach para ver cómo planificar la práctica de martes y jueves, ¿no? Exactamente. Vos recién nombraste que por ahí no hace falta tener un software, sino hay herramientas gratuitas, como puede ser las encuestas de Google, ¿sí?, que son simples y ahí ya hasta te saca algo de estadística. De hecho, entonces, ahí te quería comentar, Martín, porque efectivamente ahí estaban cayendo ya algunas preguntas sobre qué herramientas utilizar. Más que en realidad herramientas, probablemente uno se pueda armar una forma de trabajo con herramientas disponibles que hay también. Sí, por supuesto. Entendería que hacia allá vas con los formularios de Google, por ejemplo, hasta software, exacto, me imagino, de tipo WordClass que te permiten tener un registro de inicio a fin completo. Sí, ahí enseguida vamos a mostrar un poco el que estamos utilizando nosotros, pero creo que hoy por hoy la tecnología nos ha permitido de manera o gratuita o con muy bajo costo poder ser mucho más minucioso a la hora del control de carga o de cualquier tipo de lo relacionado al entrenamiento en realidad, ¿sí? Eso es sumamente positivo. Por supuesto, después que hay otras tecnologías que son más caras. Ojo que también es como todo, por ejemplo el tema de GPS, hoy por hoy es una herramienta cara, pero va a ser como el día
cuando los Polar eran carísimos y hoy por hoy tenés Polar sumamente baratos. Por supuesto con mayor o menor error, pero si siempre medís con lo mismo, vas a tener una relación. Entonces... Pasémonos un poco al GPS, o no sé si hay algo que quiera ver antes, como el perfil del rendimiento. Sí. Cuéntanos un poco, vamos avanzando un poco en la data. Vamos. Es importante, Dalibor, Carlos, bueno, la gente está ahí, comprender que nosotros para trabajar, ¿sí?, necesitamos ir generando perfiles de rendimiento del jugador, ver cómo está semanalmente. Este perfil de rendimiento, lo ideal es ir variándolo, ¿sí?, propio, porque los partidos te van cambiando, ¿sí?, entonces que tanto los promedios como los picks van a ir variando, entonces tenés un perfil de rendimiento actualizado semanalmente, ¿vale? Hoy por hoy nosotros en la franquicia Don Cóndores estamos trabajando con un sistema de un software que se llama Virtual CT, que la verdad es que nos ha ayudado muchísimo a la hora de optimizar el tiempo. Sí, es muy simple, los jugadores desde su celular o ahí mismo en la federación llegan, se buscan, contestan este wellness o el RPE y a nosotros nos figura directamente en nuestra compu, que sería como en la nube, toda la información que necesitamos de este jugador, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a optimizar muchísimo el tiempo a la hora de generar o este perfil u observar si hay algún tipo de alerta de lesión o dolor muscular o lo que sea que por ahí nos puede llamar la atención a la hora de tomar decisiones con algunos jugadores. Entonces, quiero insistir, perdona Martín, quiero insistir en esto porque es súper importante, porque no quiero que la gente piense que estamos hablando de una herramienta de otro planeta. Esto tiene que ver con, vuelvo a insistir, con preguntas de cuántas horas durmió, cómo durmió, si está estresado, si tiene alguna molestia muscular. Claramente un software como el que manejamos nos da velocidad en el manejo y en el uso de la información. Exacto. Pero quiero ser súper majadero en que los entrenadores de clubes podemos hacer uso de esto a través de una herramienta Google, a través de una encuesta vía grupos de WhatsApp y tabular las informaciones. Lo importante es que un poco lo que tú mencionas es que estamos tomando más información del jugador para saber cómo, cuándo y dónde o hasta dónde lo podemos llevar en cada práctica. Exactamente, y siempre con el objetivo que yo creo que como nuestro rol como preparador físico es tener sano al plantel todo el año, ¿sí? Entonces, en ese aspecto el control de carga es sumamente importante y como vos decís, se puede aplicar en cualquier nivel, ¿sí? Esto se aplica en nivel profesional y en nivel amateur, o sea, no discrimina esto, ¿sí? Perfecto. Seguimos. Bien. Un poco sobre el tema ahora sí de los GPS, ¿sí? Como te decía, hay herramientas más caras, más baratas, ¿sí? Pero yo creo que va a llegar un momento que muchos clubes los van a tener, y yo siempre hablando con Pablo, con otros amigos, creo que también está bueno como profesional saber qué es cuando se habla de GPS, porque vos no sabes el día de mañana cuándo te va a tocar ocupar. A mí me pasó en Godoy Cruz hace 5 o 6 años atrás, que de repente me llegaron 35 GPS y ahora. Así que tuve que empezar a meter mano y a equivocarme. Cuéntanos un poco qué es el GPS. Bien, si bien se llaman GPS, comercialmente estos dispositivos tienen una tecnología mucho más compleja, ¿sí? No solamente nos permite obtener ubicación del jugador, por ende distancia, sino también otras variantes más inerciales, porque esta tecnología, como te digo, trae giroscopios, acelerómetros, magnetómetros en 3 dimensiones, lo cual nos permite ver, por ejemplo, las aceleraciones, los impactos, los cambios de dirección, la carga mecánica. Entonces es como mucho más complejo, ¿sí? Y sobre todo, trayectoria, y sobre todo también que se puede ver en tiempo real, ¿viste? Entonces eso, a la hora de estar entrenando, podemos ser sumamente precisos de qué jugador le faltó, qué jugador necesita salir antes, ¿sí?
volvemos a lo mismo, cuidando a lo que tenemos. Respecto a eso, justamente yo siempre esta imagen en los cursos que doy la tomo de referencia porque la realidad de los deportes colectivos sí también es que cada vez se busca entrenar más con modelos de juego, ¿sí? Ya, si bien se hacen cosas analíticas, es verdad, pero el mayor volumen de entrenamiento se lo lleva a la parte de juegos, ¿sí? Entonces, en este caso, el GPS es una herramienta fundamental para saber qué pasa cuando los jugadores están haciendo hasta una tocata, ¿sí? Entonces, por eso ya no se separa tanto el físico del técnico, es más bien una unión con algunos detalles, ¿sí? Estos dispositivos, ¿verdad, Martín? Son bastante pequeñitos. De hecho, se colocan, ¿cierto? Se ponen dentro de la camiseta, en la parte del cuello, en la parte de atrás. Sí, pesan menos de 100 gramos, serán del tamaño de una alarma de un auto, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Entonces no se siente, van sobre la camiseta o sobre el peto, Claro. ¿sí? Y es sumamente cómodo, no influye y está permitido en competencias, que antes no estaba. Perfecto. ¿Sí? Particularmente en la federación sí estamos trabajando, digamos, con el sistema de GPS para, por supuesto, optimizar el rendimiento. Estamos trabajando mucho para minimizar el riesgo de lesión. Ya hago hincapié ahí, porque todas estas herramientas nos sirven muchísimo, ¿sí? La parte de reintegro deportivo, que es donde quizás hoy por hoy está más en auge el tema de GPS, ¿sí? Ahí con Felipe Romero hemos estado hablando y con Seba hemos estado hablando de un montón de ideas para trabajar con estos GPS. Para y bueno, contextualizar ahí, Felipe Romero, el kinesiólogo, ¿verdad? Que está a cargo de parte de recuperación, también reintegro deportivo de los jugadores. Exactamente. Entonces, bueno, a partir de ahí generar, optimizar un poco los tiempos de entrenamiento y controlar a este jugador por especificidad de lo que hace también, ¿sí? Por eso es importante tener los perfiles. Oye, Martín, cuéntame un poco estos números. ¿Cómo los trabajan con el jugador justo ahora que veo que pone esa gráfica de los microciclos, los promedios de los backs, de los terceras, los tiempos de las carreras, las trayectorias? ¿Los encaras tú, los encaras Seba? ¿Lo conversas con Pablo, con los entrenadores? ¿Cómo va recibiendo el jugador tanta y toda esta información? Porque al fin y al cabo es muy importante para que el jugador vaya internalizando sus debilidades o sus fortalezas. Mirá, Dalibor, primero esto, tenemos la suerte de tener un staff como muy abierto, ¿sí? Y súper positivo a todas estas herramientas. Entonces, generalmente el trabajo es interdisciplinario, que eso es algo muy, muy bueno, ¿sí? Y con respecto a este feedback que vos decís hacia los jugadores, cada vez el jugador se interioriza más en lo que él va haciendo con su cuerpo. En definitiva, esos números que se ven son acciones que realiza su cuerpo. Entonces, es sumamente positivo a nivel psicológico, llamémoslo, pero tiene una parte de motivación a superarse, de motivación a mejorar, impresionante. ¿Sí? Acá terminamos una sesión y ya los jugadores están encima para ver cuánto corrieron, si corrieron más que él o si corrieron un poco menos, ¿sí? Entonces es como permanentemente ese biofeedback que se llama, es sumamente positivo y es una de las herramientas que particularmente más me gusta trabajar con los GPS. Ese feedback con el jugador es fundamental. Martín, ¿sí? Si bien nosotros, en base a lo que explica, tenemos datos duros, que son los que entregan, ¿verdad?, la herramienta, el dispositivo, me imagino que también debe existir un trabajo de análisis que te puede permitir obtener otros indicadores u otras derivadas a nivel de estos números que te genera. Sí. Sin ir más lejos, bueno, con Wenceslao, que es un poco el analista de video, estamos empezando... Va a estar el próximo miércoles con nosotros. Gracias. Bueno, saludos, Wences, si está viendo. Con este aspecto de integración de los GPS y el análisis de video, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca acá? Que no sea solamente algo de cantidad, sino ver también la calidad. Uh-huh. ¿Sí? No es lo mismo por ahí un jugador
nada, corrió de tal forma, pero quizás, o corrió mucho, pero quizás corrió en vano, ¿sí? O no supo ocupar los espacios, por eso corrió de más. Entonces, estas herramientas de integración GPS con análisis de video nos permite indagar mucho más sobre la calidad, ¿sí? Y, por supuesto, sobre el contexto del juego en sí. Mirar más la velocidad máxima de un jugador, ¿sí? Que por ahí tenemos jugadores sumamente rápidos, ¿sí? Pero no solamente ver ese número, sino también ver cómo lo ejecuta, ¿sí? Muchas veces podemos detectar hasta algunas falencias mecánicas que nos pueden llevar a alguna lesión en esas velocidades tan altas. Y entonces es importantísimo esta integración. Buenísimo. ¿Cómo se va llevando esto un poco en el ya me quiero salir un poquito de lo que estamos tratando de hacer, de traspasarle al rugby de clubes, pero cuéntanos un poco más, porque yo he tenido la suerte de vivir y estar ahí con usted. ¿Cómo se vive esto en el partido, en el vivo que le llamamos nosotros? Okay, por un lado haciendo cortes, tú por el otro lado analizando los desplazamientos, las cargas, los impactos, cómo le van pasando la información a Pablo, más allá de que, bueno, en general todos somos unos apasionados y cuando estamos ahí hay que tener un poco más la mente fría, Total. Pero cuesta, todos sabemos que cuesta eso, entonces interactuar con el Longa, con el Nico, los audífonos. Sí, creo que es importante primero comprender el rol de uno, ¿no? Sí, yo sé que mi trabajo es este, y por más que por ahí el partido te lleva a mirar, a estar en la cancha, también yo sé que mi trabajo es ir observando su rendimiento, entonces te sometes un poco en ese papel. ¿Sí? Nosotros hoy por hoy empezamos a detectar algunos quiebres físicos, ¿sí? Que no quiere decir que siempre va a ser al mismo tiempo, pero sí cuando vamos detectando algunos promedios ya podemos ir teniendo un cierto patrón, ¿no? Entonces lo que vamos haciendo es ir generando, según esos quiebres físicos, tenerlo como una alerta, ¿vale? Y en el propio partido ir haciendo cada cierto tiempo, cada 3, 5 minutos, ir viendo cómo se va comportando esa curva, ¿sí? En relación al contexto del juego, ¿sí? Por supuesto. Y de la posición, ¿o no? Sí, obvio, eso es fundamental. Es fundamental. Y lo que vos hablas de la comunicación directa, ¿sí? Que tenemos con Pablo o con Seba en cancha, ¿sí? Quiero aclarar que nosotros somos una herramienta de apoyo, ¿sí? Pero no es que nosotros vamos a decidir quién sale o quién entra, nosotros simplemente damos como alertas. Le entregan antecedentes ahí de jugadores que quizás ya no están logrando ciertos picos de rendimiento o no alcanzaron la curva deseada. Entonces, por ahí, comprendiendo el contexto del partido, también esa información es importante, que se entienda que somos un apoyo hacia el cuerpo, hacia el head coach, ¿sí? Para justamente si es ese cambio, si podemos ayudarlo o no. Se entiende perfecto, pero cuéntanos un poco cómo la situación en el vivo, porque nos ha quedado muy claro de toda esta herramienta que es un análisis multidisciplinario, que lo vamos trabajando o lo van trabajando junto a Pablo y cada una de las áreas, pero el vivo tiene esa cosita rica que es la presión del partido, la presión del resultado. ¿Qué es lo más importante o qué es lo que más te pide Pablo que le marque o Seba? Cuando tú hablas de estos quiebres de carga o de intensidades, ¿a qué nos referimos? El jugador pasa de estar en contacto en una situación por medio, situación de contacto cada 2 situaciones, a no estar o a no correr, a no tener impacto. Cuéntanos un poco qué es lo que es eso para que la gente nos pueda entender un poco. Primero es importante que algo que vos dijiste, por ejemplo, Pablo le gusta todo el tema de este control, ¿sí? Le gusta tener ese control de los jugadores, entonces bienvenida a la información.
Más que nada, Dalibor, Carlos, lo que nosotros controlamos son las acciones de alta intensidad, ¿sí? Que es donde se genera por ahí, esos cambios. Son quiebres, microquiebres, ¿verdad? Esos quiebres, sí. Nosotros lo que más observamos son las acciones de alta intensidad, que es donde se marca por ahí la diferencia, ¿sí? Por ahí si vos estás caminando, estás sumando volumen total, ¿sí? Pero lo que más nos interesa a nosotros es ver ese comportamiento de tus curvas de alta intensidad, ya sea en metros recorridos en alta intensidad, en aceleraciones, desaceleraciones, impactos, sobre todo por ahí en primera, segunda línea, tercera línea. Entonces vamos sacando esos quiebres a partir de eso, ¿sí? Pero lo que más miramos son las acciones de alta intensidad, ¿sí? Oye, Martín, cuéntame un poco, pues yo tengo la suerte de creer o saber cómo piensa Pablo. Siempre esto es ir apretando un poco las tuercas al máximo para sacar lo mejor de cada uno, tanto como de los profesionales que están en su equipo de trabajo y al fin y al cabo el jugador o el rendimiento del equipo. Es muy importante tener esto, pero cambia, mejora el juego, mejora el jugador. Yo estoy convencido que sí, pero cuéntale un poco a la gente que esto en definitiva no estamos vendiendo humo, que en definitiva no. Claramente el ir apretando al jugador o a los mismos staff en las distintas situaciones, vamos mejorando. Yo creo que Selknap es el mejor ejemplo. Pero no hay tecnología que te va a hacer un try. Va directamente relacionado con la pregunta que hace también ahí Marcelo Reyes, ¿verdad? Que dice, ok, es perfecto, es buenísimo tener todos estos datos, pero ¿mejora el juego? ¿Cómo lo hace? Que me imagino que es en base a lo que estaba preguntando Dario. A ver, siempre toda herramienta tecnológica tiene estos cuestionamientos, ¿no? Primero, ningún GPS te va a hacer un try más rápido o no, ¿sí? Simplemente son herramientas en el cual nosotros lo que observamos es el rendimiento del jugador y cómo podemos mejorarlo, ¿vale? Y ahora te hago un enganche con lo que te dije recién, por eso también la integración con el video es importantísimo, ¿sí? Saber cómo está corriendo ese jugador es importantísimo. Y sin ir más lejos, yo siempre digo que el partido, ¿sí?, es la frutillita del postre. El poder controlar las cargas del partido es la frutillita del postre. Pero el mayor trabajo está en las sesiones, ¿sí? En poder compensar al plantel a nivel físico para que cuando sale un jugador, ¿sí?, el suplente esté a la par, esté al nivel, ¿sí? O el jugador que no estuvo citado, cuando le toque jugar, esté al nivel. Finalmente es que se muevan dentro de un umbral, ¿verdad? Exactamente, según los objetivos que nosotros pongamos. Bueno, acá no lo tengo en el video, pero nosotros, si hay jugadores que no logran las intensidades logradas o queridas por el cuerpo técnico, ¿sí?, en días de alta y de baja intensidad, lo que tenemos, ¿sí?, son trabajos compensatorios justamente para poder estabilizar la carga del grupo, ¿sí? Y que no solamente optimizar ese rendimiento, sino también si sometemos al jugador a cargas altas, por supuesto controlándolo, ¿sí?, también estamos minimizando ese riesgo de lesión, estamos preparando ese sistema nervioso. Mucha gente pregunta que piensa que es un castigo, que están matando a palo a los jugadores que una vez terminado el partido siguen o están compensando las cargas, y eso tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo. En definitiva, exactamente, el jugador que jugó poco o bien al día siguiente cuando está haciendo recovery el plantel que jugó, el resto de los que jugó poco o no jugó, hay que compensar o nivelar esas cargas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Las estrategias que por ahí van teniendo los diferentes cuerpos técnicos, sí son importantes a la hora de estabilizar a un jugador suplente o que jugó pocos minutos y hasta un jugador, ¿sí?, que por ahí no estuvo citado en el partido. Es cierto, Dalibor, que esta carga es más física que cognitiva, ¿sí? Sí, claro. Porque se entiende, ¿no? Pero por eso también es lo que vos acabas de decir, que si al día siguiente los que jugaron mayor minuto están haciendo recuperación, los que no jugaron
y los que jugaron poco tiempo están haciendo más trabajos de rugby. Y ahí pasan las estrategias de cada cuerpo técnico. La realidad es que cuando son torneos muy apretados en la fecha, con viaje por medio, el plantel no es muy largo, es fundamental tener al plantel aproximadamente todo dentro de la misma línea de trabajo, de esfuerzos, ¿sí? Este umbral que te comentaba yo, ¿verdad? Exactamente, dentro de los valores de los perfiles por puesto, valores individuales de la demanda del juego. Perfecto. A eso se refiere un poco esta imagen que nos pone, que a los trabajos complementarios, Martín, a jugadores que no han ido alcanzando ciertos niveles, existen Exacto. los trabajos complementarios y que los van trabajando ustedes junto al staff que dirige SEA. Sí, exactamente. Un poco la filosofía nuestra también es lo que te decía recién, de que durante el microciclo de entrenamiento someter a nuestros jugadores a cargas altas, ¿sí? Por supuesto controlados, ¿no? Bien monitoreados. Pero siempre tenemos opciones A, B y C, ¿sí? En el caso de los jugadores que no logran los objetivos, ¿sí? Por ejemplo, lograr metros de alta intensidad, y también teniendo en cuenta el puesto que juegan en la cancha, ¿no? Entonces, al tener estas opciones A, B y C, para nosotros es más fácil decir, ok, tal jugador tiene que hacer 2 series y ya sabemos los metros que van a sumar. Entonces, es más específico todavía. Siempre estos trabajos los hacemos en metodologías en el cual tengamos aceleraciones, frenos, ¿sí? Es importante ser un poquito más específico ahí. Te saco un poquito del contexto general de Selknam y te llevo a Nico mencionó el otro día, Longa también, cuando nos tocaba ver un poco cuáles son los inputs o cuáles han sido las diferencias que ha querido meter Pablo y la llegada de Nico también al Seven, y todos coincidían que si bien es cierto, se había hecho un buen trabajo en lo físico, había que hacer una subida, darle un upgrade a esta parte. ¿Cómo y qué han hecho con la tecnología, con los GPS, con todo este análisis? ¿Qué es lo que se ha hecho con el Seven también, o qué es lo que se está haciendo? Mira, con respecto al Seven, sí, bueno, lamentablemente cuando pasó esto de la pandemia, poco que quedó todo con respecto a los GPS, sí, cuando estaba para utilizarlo, quedó todo ahí medio en stand-by, lógico. Pero bueno, con Simon también siempre hablamos muchísimo. Simon es el preparador físico del Seven, ¿sí? Exactamente, que lo que más nos interesa es justamente saber a qué intensidad se someten los jugadores, tener clara la demanda, ¿sí? Tener clara la demanda de una jornada de Seven, ¿sí? Y a partir de ahí, con todos estos números, poder mejorar las sesiones de entrenamiento, ¿sí? Como te dije en un principio, tuve la suerte de que llegué a monitorear a este equipo campeón de Viña 2019 y bueno, pudimos sacar algunos numeritos que fueron pasados en su momento al preparador físico y ahora actualmente a Simon. Por ahí, lo que por ahí más hicimos en el Seven fue poder tener clara la sumatoria de los parámetros que nos interesaban en el día de competencia, ¿sí? Todos los parámetros de alta intensidad, o como también el volumen, aceleraciones, ¿sí? Y poder ir viendo qué jugadores mantenían un nivel o qué jugadores bajaban, ¿sí? Estos informes eran pasados, acá no fue controlado en tiempo real, pero sí era pasado inmediatamente al cuerpo técnico, en este caso estaba Longa, para justamente tomar decisiones o no, ¿sí? Pero también pudimos ver algunas cositas lógicas de cómo un primer partido, ¿sí? Cómo cae esa curva, si bien que en este se llegó a la final, pero inevitablemente propio del desgaste humano, ¿sí? Nunca se pudo volver a esos promedios de un primer partido. Mira, esto es el último Seven de Reñaca. No, el del 2019. Perfecto. Sí. Claro, Reñaca. Fue en Reñaca. No, sí.
exactamente. ¿Y cómo fueron interpretando estos números para poder, en definitiva, porque tuvimos la posibilidad de ver el trabajo que hizo Simon, sobre todo en el verano previo al Seven de Viña, y en diciembre fue muy intenso, y Pablo era muy insistente y muy majadero en eso. Disculpa, Dalibor, Simon es el sí. preparador físico inglés, ¿verdad? Que está también trabajando en la federación. Sí, irlandés. Sí. Irlandés, ya, perfecto. Simon Collins, que bueno... que también es parte del staff, de alguna manera. Sí, claro, sí, es parte de la... Hoy por la contingencia está en Dublín, pero es parte del equipo que trabaja con Sebastián, y es quien, bueno, colabora con Segland, con los seleccionados, pero su rol es llevar los números y básicamente el Seven. Volviendo un poco a la pregunta, era un poco, vimos que si yo tuviese una pregunta que no le hicimos a Nico, pero claramente si hubo proporciones en las prácticas de diciembre y de enero del Seven, fueron 70 físicas y 30 técnicas. Sí, propio también de la demanda de jugar un Seven, ¿no? Creo que sí, claro, el contexto del juego del Seven es mucho mayor, quizá, no por supuesto en volumen, pero sí en poco tiempo, mucha intensidad. Entonces, lo que buscaba Simon con todo esto trabajo que realizó es poder tolerar esas cargas en los partidos que tenían que jugar en el día, ¿sí? Simon le gusta mucho el trabajo de control de cargas, hicieron algunas cosas con los GPS, pero también empezamos a ver, a evaluar mucho salto también con él, le gustaba mucho esa herramienta de control. Entonces, bueno, los llevaba a los chicos bastante arriba. Más allá y aquí con esto yo termino mis preguntas y pasamos, Carlos, creo que estamos en el tiempo para ver si... Sí, para que tengamos tiempo para interactuar con la gente que está viendo la charla. Con la gente. Cuéntanos un poco, Martín, más allá de que sabemos que los números son importantes, pero ¿qué rol va tomando un poco todos estos números que se le entregan al head coach o al coach a la hora de generar un cambio? ¿Tiene más relevancia en el 7? ¿Tiene más relevancia en el 15? No. ¿Para ti es igual? ¿Es información, al fin y al cabo, que las van tomando los entrenadores y es un elemento más? Sí, por supuesto. Toma de decisiones de ellos. Creo que hoy por hoy eso no discrimina ninguna disciplina, ¿sí? Hoy los entrenadores cada vez están más formados en todo este tipo de herramientas, entonces saben la importancia, le dan el peso correspondiente, ¿sí? Saben que un número tampoco, como te dije recién, un número no, un GPS no te va a hacer un try, ¿sí? Pero sí es una herramienta para saber a dónde estás llevando a tu jugador, ¿sí? Comprendamos que mientras mayor controlemos, yo siempre digo algo que me parece muy importante, todos los deportes son caóticos, ¿sí? Cuando estás en una cancha es un alto caos, ¿sí? Pero todos esos parámetros que nosotros podemos medir, podemos controlar en nuestros entrenamientos, entonces eso te ayuda mucho más a acercarte a zonas buscadas por los entrenadores, ¿sí? Creo Carlos. Que... Bien, Martín, entiendo que esta era la última lámina de la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Volvamos a pantalla para que nos vea la gente, y ahí estamos nuevamente. Hay preguntas que llegan, que nos va comentando la gente. Tengo también yo una pregunta que te la voy a hacer al final, que me quedo dando vueltas durante lo que hemos ido conversando, que yo creo que puede ser interesante. Sí. Mira, a ver, por aquí estoy buscando, nos dicen, Jorge Alvarado, dice, ¿cómo nivela a los jugadores que tienen deficiencias con los otros que tienen un gran rendimiento físico? Buscar el equilibrio para evitar y prevenir las lesiones y mejorar el rendimiento físico colectivo. Por supuesto, creo que va todo de la mano. Ya lo dije recién, hoy por hoy la metodología que estamos utilizando, tanto para optimizar el rendimiento como para prevenir lesiones, no me gusta la palabra prevenir porque prevenir es muy difícil, pero claro, sí minimizar, ¿sí?
actualmente los jugadores que no están logrando ciertos números, ¿sí? Los trabajos a los que son sometidos buscando esta estabilidad a nivel números, ¿sí? Son trabajos, si bien son analíticos, pero tienen cierta especificidad. ¿Sí? ¿En qué? En que son acciones cortas pero intensas, ¿sí? Son trabajos intermitentes, ¿vale? En el caso de nivelar aspectos de alta intensidad, en esos mismos trabajos conseguimos números en el cual se asemejan bastante a la demanda fisiológica del juego. Se consiguen aceleraciones, se consiguen desaceleraciones, ¿sí? Que también influyen muchísimo en la demanda del juego para estabilizar esos jugadores, ¿sí? Estabilizarlos fisiológicamente y mecánicamente, que cuesta un poquito más por una cuestión de tiempo, es decir, a nivel de acciones de aceleraciones, etcétera, pero sí buscar un poco esa balanza. Lo que por ahí suele faltar un poco es el aspecto cognitivo de tomar decisiones, pero eso es ya un poco la estrategia que utilizamos el resto de los días. Perfecto. Oye, Martín, nos pregunta Santiago Dursi, ¿cuál es tu nivel de intervención en las tareas diarias del equipo? Una vez que yo sé que ustedes al final de todas las prácticas o de todas las jornadas de trabajo tienen una jornada de feedback, ¿cuál es la capacidad para intervenir sobre lo que sigue? Mirá, si hablamos de intervención, creo que podemos hablar en los tres momentos, ¿sí? En el inicio, ¿sí? En la reunión de staff, justamente con todas estas herramientas que nos brinda el software, ¿sí? En saber cómo están los jugadores. Ahí ya tengo una intervención grande, ¿sí? En poder detectar rápidamente. Después una segunda parte que es el trabajo. Perdón que te interrumpa. Eso quiere decir que al arrojar el well-being del jugador en la primera reunión de staff de la mañana, es probable que un jugador se le diga: hoy tú no entrenas, va a recovery o... Sí, hay diferentes formas. Exacto, exactamente, ¿sí? Es justamente eso. Ese día sabemos que hay jugadores con banderitas amarillas de precaución, ¿sí? Entonces ese día se toma la decisión de que tal jugador haga trabajo de recovery o que tal jugador haga menos volúmenes de trabajo. Entonces siempre buscando individualizar un poco la carga en base a los números. Después en cancha, Dalibor es permanentemente, ¿sí? Al poder tener el control en real time de todos los jugadores que están entrenando, es permanentemente avisando cuando un jugador realmente no está corriendo o no está generando acciones del interés del staff. Entonces, como que la interacción de mi área es todo el día con el staff, ¿sí? Tanto con los entrenadores, con los preparadores físicos y por supuesto también con el área médica. Es perfecto, bastante amplio. Perfecto. Carlos. Sí, también no puedo encontrar la pregunta, pero la había leído. ¿Cuáles son los datos que entregas al cuerpo técnico, a los técnicos que están a borde de cancha, ¿verdad? Buena pregunta. Cuando hay una posible sustitución. Bien, un poco lo que le decía recién, ¿sí? Nosotros los que miramos no tenemos muchos parámetros, somos de la idea que por ahí tener 8 parámetros no más, pero trabajarlos a full. Creo que es importantísimo eso a la hora de manejar cualquier sistema de GPS. Pero donde más nos basamos nosotros son los metros en alta intensidad, los metros que el jugador recorre en alta intensidad. Claro. Los impactos depende de las líneas, aceleraciones, desaceleraciones y pic y promedios de velocidad máxima, siempre teniendo en cuenta el contexto del partido, ¿sí? Si sabemos que ha habido una lesión y el jugador está hace 3 minutos y el partido está parado, todos esos detalles se tienen en cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero sí esos parámetros de metros en alta intensidad, de aceleraciones, desaceleraciones, impactos y carga mecánica. Perfecto. ¿Tenemos números que llamen la atención o no? ¿Números que llamen la atención? Sí, no los puedo decir. Nombres, pero... No los puedo decir, pero sí, tenemos buenos números. Sí. Tenemos buenos números, ¿no? Hay jugadores que de verdad están en un nivel... Muy buenos números. Yo vi por ahí a la pasadita dentro de los números que mostraste que Francisco Urroz como que parece que se escapaba un poquito en los indicadores, ¿o no?
Ay, no me di cuenta que mostré eso, pero... Sí, estaba por ahí. Bueno, Bueno, sí, la Pancho deformación es de un ingeniero jugador que empieza a leer los números uno. muy atlético, un tipo muy atlético y la verdad que sí, tiene unos números muy buenos. Pero sí, De- hay jugadores que tienen buenos números y creo que uno de los aspectos que nos llevó también a poder mantener o a ganar el partido en Uruguay fue que pudimos mantener una buena intensidad en todo el partido, ¿sí? Hubieron varios jugadores que su curva durante los 89 minutos que duró, porque terminó siendo larguísimo, Ujú. se mantuvieron muy, muy, muy altas. Y Entonces creo que eso... más que el partido en Uruguay, yo creo que fue todo el trabajo previo de diciembre a enero que en Intenso. definitiva hizo que hubiese tipos que de verdad trabajaran mucho sobre estos números. Por eso te preguntaba, Sí, 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 sí. hay tipos que de verdad evolucionaron muchísimo de Portugal al Sí, partido con Peñarol. las evaluaciones que tenemos de diciembre bueno, al último antes de empezar el torneo fue un crecimiento en todos los jugadores enorme, no hubo ninguno que bajara el rendimiento, Sí. todos lo aumentaron y en altos, ¿sí? Números que rompieron su número previo a la evaluación, que la verdad que nos quedamos sumamente contentos con Seba, con Pablo, con Feña, con todos el staff. De hecho, ahí me estás respondiendo la pregunta que te iba a hacer, porque iba orientada a eso, si te habían impresionado algo, o no sé si impresionado es la palabra, pero si te habían números que habían destacado en cuanto al crecimiento o a la curva que se Sí, sí, generó sí. en este proceso. Sí, muchísimo. Tomamos mucho de referencia algunos test más analíticos también y nada, nos pusimos un objetivo, Seba nos propuso un objetivo y lo logramos, ¿sí? Que era meternos dentro de estos valores físicos de selecciones más fuertes, ¿sí? Y bueno, como staff fue muy, muy positivo. Se trabajó arduamente, intensamente durante mucho tiempo, pero bueno, es fruto del trabajo también, ¿no? Por Es supuesto. Oye, fundamental. ahí Martín, bueno, asociado a Patricio Veliera, dice, ¿en qué nos diferencia con las grandes potencias a nivel físico para acercarnos? Porque parece que para allá va obviamente el camino con el trabajo que se está desarrollando. Carlos, perdóname que se me cortó, te escuché Patricio y te Sí, escuché medio cortado la última parte. Patricio Veleria dice, ¿en qué nos diferencia con las grandes potencias a nivel físico para continuar con este acercamiento? Creo que voy a ser un poco repetitivo ahí, pero ayer, sin ir más lejos, estábamos viendo una serie de partidos y la intensidad y el tiempo que sostiene esa intensidad es lo que termina marcando la diferencia. Uh-huh. ¿Sí? Lograr que nuestros jugadores tengan esa cabeza, de poder sostener altos niveles, ¿sí? Durante el mayor tiempo posible. Sí, creo que hoy por hoy la alta intensidad demanda. Hay un montón de estudios que en los últimos años han aumentado un 40%, entre 30 y 40% las demandas de alta intensidad, no tanto el volumen. Entonces, va queriendo decir que Claro. todas estas grandes potencias aumentaron su juego en intensidad y es donde tenemos que apuntar, ¿sí? Perfecto. A un rugby más intenso. Perfecto. Por ahí pregunta también, nos pregunta Fede Arnold, ¿cuánto tiempo te llevó a encontrar el mejor uso del GPS para el equipo como para el jugador? Este proceso de poder incorporar los GPS. La verdad que siempre vas aprendiendo algo nuevo con los sistemas. Este es el quinto sistema de GPS que utilizo, entonces siempre voy encontrando herramientas nuevas en cada software, en cada sistema, herramientas nuevas, pero te puedo decir que hace unos 3 años que tengo una base, ¿sí? de algunos parámetros, dependiendo del deporte, bastante importante y que sé que nos sirven muchísimo a la hora de mejorar nuestras prácticas. Perfecto. Oye, Martín, hablamos de que esto es ciencias del deporte. Por lo tanto, tenemos una relación directa con el jefe del área médica, que es Juan Pablo Toledo, y cuéntame cómo cómo trabajan ustedes los exámenes que se le mandan a los jugadores y cómo eso ayudan
a la mejora del rendimiento de estos, qué sé yo, exámenes de sangre, exámenes de orina, cómo van trabajando a partir de la información que pide Juan Pablo. Mira, hoy por hoy estamos justamente trabajando en un aspecto muy importante que es también tener un control de biomarcadores, ¿sí? A nivel hormonal, para saber cómo van golpeando los trabajos que nosotros vamos generando a ese jugador, ¿sí? Nosotros ya teniendo tanto esta carga subjetiva como objetiva, podemos ir viendo esas curvas y si hay jugadores que por ahí no logran recuperarse y esa fatiga es muy grande, ¿sí? La idea es justamente derivar de vuelta estos estudios de sangre para ver cómo están a nivel hormonal, anabólico, catabólico, ¿sí? Es un poco la idea y es por donde queremos llevar el área de Sport Science o de ciencia del deporte con la parte médica. Y aquí me quiero, Carlos, perdón que me alargue un poco, pero me quiero colgar porque creo que es fundamental que tus colegas, que los preparadores físicos, que la gente que está siguiendo lo que hace Cernam, lo que hace hoy día el seleccionado, Seba, toda la gente, esto es posible hacerlo en los clubes. Sí, claro. Todos los clubes tienen un doctor, quien puede pedir exámenes de orina, exámenes de sangre, no hablamos, no hicimos especificidad en un poco en la hidratación, en todo el muestreo que hacen de orina con tan simple que el jugador en la mañana tiene que indicarle a usted el color de la orina y ya con eso vamos a saber si está hidratado o no está deshidratado. Voy a redundar sobre las horas de sueño con una encuesta Google, el nivel de estrés que tenga. Las herramientas están y son gratis, son muy baratas, ¿sí? Entonces es importante el control de la orina. Nosotros no necesitamos nada más, solamente una pesa, saber el pesaje pre-post entrenamiento y sabemos la rehidratación que tiene que tener ese jugador. Entonces eso no es costoso, ¿sí? O el control de orinas, que también le damos muchísima importancia según escala de color, ver la hidratación de ese jugador. Entonces son herramientas muy, muy útiles y baratas, que se puede aplicar en cualquier nivel. Buenísimo. Oye, bueno, estamos llegando al fin. Te hago la última pregunta que envía Elías Santillán, que no se perdió de charla. Un gran saludo a Elías. Dice, después de la evaluación frente a Peñarol, arrojaron buenos números. ¿Qué pasó en el siguiente partido con Seibo? ¿Fueron buenos también? ¿Hubo más bajas? Sí. No, fueron bastante buenos. Sí tuvimos algunos jugadores con algunos calambres, pero bueno, después viendo un poco los números, también había una realidad. Fue todo el tema de que empezó esta pandemia, que fue como el boom ese sábado, de que no, cómo van a tomar agua, que esto y lo otro. Entonces tuvimos jugadores con una tasa de deshidratación muy alta. ¿Sí? Tuvimos jugadores que perdieron hasta 5 kilos. Entonces, creo que fue un factor, más allá de un número del GPS, fue un factor también psicológico de ese tema. El otro día lo charlamos un poco con Pablo, que creo que ahí son detalles a mejorar internamente en cada partido, ¿sí? Y ahí también, perdón que intervenga yo creo que definitivamente es un tema psicológico. El jugar en el coliseo que jugábamos, con el marco de público con el que jugábamos, la presión que nos estábamos poniendo porque todos queríamos y sabía que podíamos estar, estuvimos hasta el minuto, qué sé yo, 60 palo y palo con ellos, 70 palo y palo con ellos. La ansiedad, son aprendizajes, sí, por supuesto, que el jugador tiene que ir empezando a manejar. Todo eso, sí, por supuesto, sin lugar a dudas, refleja la cantidad de calambres que tuvimos. Yo creo que es atípico, y tiene que ver mucho con el marco, con el escenario, con la fiesta que vivimos, en definitiva. Sí, puede ser mucho de un factor psicológico, pero tuvimos también ese factor de problemas con la hidratación. Sí, y fueron bastantes jugadores con ese problema. Buenísimo. Bien, Martín, nada más que agradecerte, muy interesante. Es un tema probablemente que
que para muchos en el ámbito del rugby es desconocido, me incluía dentro de ellos, así que se agradece tener estos conocimientos también, que tú nos puedas entregar información respecto a ello, el llamado a los clubes, como tú decías, hay múltiples herramientas con las que se puede trabajar, ¿verdad? Que son gratuitas, hay que intentar armarse su modelo para poder ir trabajando, tal vez de un menos a más, obviamente, ¿cierto? Como para ir incorporando algunos factores. Por supuesto. Entrego los saludos, nos estuvieron viendo desde Estados Unidos, de California, estuvieron viendo desde Mendoza también, desde Argentina, de Punta Arenas, de Arica, de Uruguay, de diferentes partes que estuvieron viendo la interesante charla. Así que por mi parte, muchas gracias, Martín. Te doy el pase, Dario. No, Martín, un abrazo grande, como le he dicho a todos los del staff. Espero poder verte pronto. Ojalá. Estamos extrañando mucho nuestra oficina, el parque, la cancha, los jugadores. Total. Claramente esta emergencia sanitaria nos va a hacer replantearnos muchas cosas, pero sin lugar vamos a disfrutar más. Cuando volvamos vamos a disfrutar más. Así que muchas gracias por tu generosidad, por brindarnos tus conocimientos y sin lugar a dudas creo que tu aporte ha sido muy importante al equipo de trabajo y esperamos seguir construyendo juntos este lindo proyecto. Así que muchas gracias por tu tiempo hoy y gracias, un abrazo Dario. grande. Gracias, Carlos, y bueno, saludos a todos. Por supuesto, como siempre digo, estoy a disposición de ustedes, de la gente que quiera saber algo más, así que saludos a todos y espero, como dijiste vos, volver pronto a la cancha. Estamos desesperados. Así todos. Carlos, antes de irnos, quiero pasar 2 avisitos que me tienen muy contento. Seguimos avanzando con el censo, así que instar a todas las asociaciones, a todas las provincias que sigan mandando información. Por favor, es muy importante saber cuántos somos, así que todos los clubes, aunque no tengan participación en las asociaciones, comuníquense con su asociación, denle a conocer, díganle cuántos son, denle a conocer que existen, que es muy importante para el rugby de Chile. Y lo último, y una muy buena noticia que tuvimos hoy, ya la próxima semana arrancamos con las capacitaciones en línea, que tienen un tenor totalmente distinto a estas charlas, sino que vamos a estar trabajando por una plataforma interna, reuniones y capacitaciones en línea, en la cual vamos a estar con los educadores World Rugby haciendo capacitaciones en línea de iniciación a todos los proyectos, al coaching, a la preparación física. Vamos a tener cursos de dirigente para los referees, así que invitar a toda la gente que vea las redes sociales, que ahí se pueden comunicar con el oficial de desarrollo, que es Cristian Morales, y ojalá esperamos tener mucha gente iniciándose en el juego. Por supuesto, muy buenas noticias. Las vamos a estar profundizando ahora, que tengo un par de invitaciones también yo. Próximo miércoles, Wenceslao Tejerina, ¿sí? Vamos a estar revisando con Wences el análisis de juego y tecnología, ¿verdad? Ahí el encargado también parte del videoanálisis, también otra componente tecnológica, como también lo ve Martín con los GPS. Y la otra invitación es que vamos a profundizar lo de las charlas ahora, en Tacle Alto, que viene a continuación a las 7:30, un programa. Vamos a tener a Álvaro Quesada, presidente de la Asociación de Rugby del Sur y vicepresidente de Chile Rugby, también, así que vamos a tener ahí los antecedentes para que la gente esté atenta y invitados a conectar por allá también. Un gusto nuevamente, Martín. Dalibor, muchas gracias. Nos vemos el miércoles en una nueva charla. Un gran saludo a todas las personas que nos siguieron y nos vemos muy pronto. Gracias, chao. Un abrazo y buen fin de semana. Chao, chao.